¿Os apetece conocer Canfranc Pueblo, Canfranc Estación y Astún? Pues acompañadnos. Empezamos la mañana por Canfranc, donde unas gallinas muy felices nos dan la bienvenida. Y es que ya hacía mucho tiempo que no veíamos gallinas y gallos y hasta patos sueltos por las calles de un pueblo. Canfranc se extiende a lo largo del río Aragón. Tiene unos 600 habitantes y pertenece a la comarca de la Jacetania. La iglesia de la Asunción está datada en el siglo XII. Fue entregada por el rey Pedro II al monasterio de Santa Cristina de Somport en 1202. La capilla actual probablemente fue construida en el siglo XVI. En esta zona, como en el resto del Pirineo, no solo podrás esquiar, son muchas las excursiones que podrás hacer de todos los niveles y durante todo el año, aunque para nosotros la mejor época es el otoño por la explosión de color. Aquí estás a muy pocos kilómetros de Jaca y un poco más adelante, dirección Francia, se encuentra la Estación Internacional de Canfranc, hoy reconvertida en hotel. Y también muy cerca están las estaciones de esquí de Candanchú y Astún. Para unir España y Francia, se construyó un túnel de unos 8 kilómetros. En 1915 acabaron las obras del túnel. En 1923 se empezó a construir la estación siguiendo el proyecto del ingeniero Fernando Ramírez de Dampierre. Esta estación se concibió como gran escaparate de España ante los visitantes extranjeros y fue inaugurada en 1928 por Alfonso XIII. En el exterior, en unos vagones antiguos restaurados, puedes disfrutar una experiencia gastronómica única, gracias a los chefs Eduardo Salanova y Ana Acín, referentes de la alta cocina aragonesa. En la actualidad es un hotel de 5 estrellas con 104 habitaciones, diseñadas en estilo Art Deco. Tiene wellness spa, piscina climatizada, además de una biblioteca y coctelería. Se puede visitar libremente el vestíbulo, en el que se han respetado muchos elementos de la antigua estación. Ofrecía conexiones internacionales con Francia, pero en 1970 el descarrilamiento de un tren en el lado francés provocó la cancelación del servicio, y a partir de entonces, ni por parte de Francia ni por parte de España, hubo ningún interés en la reapertura de la línea y la estación cayó en el olvido, dejándola entrar en un proceso de ruina absoluta. De entre todos los elementos antiguos que se han conservado, destacan las puertas de los franceses. Se mantienen abiertas como símbolo de la esperanza de volver a ver reabierta la línea de Canfranc a Pau. También se han mantenido
algunos de los vagones hospital de los trenes que viajaban con destino al santuario de Lourdes. Y terminamos el día visitando Astún. La estación de Astún se puso en marcha en diciembre de 1976, con solo 2 remontes. En la actualidad, dispone de unos 50 kilómetros esquiables. Su pico más alto es La Raca, de 2.278 metros de altitud y un desnivel de 650 metros. Y recuerda, si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!